Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es formas culturales y educación. Lo que quiero que aprendan más es cómo utilizar y leer los cuadros. Los cuadros son muy importantes y como sé que ustedes lo saben leer, entonces este es el cuadro más completo que tenemos. ¿Y qué dice aquí? Cuadro de las correspondencias entre tipos de sociedades, formas culturales y sus derivados. Entonces tenemos acá los tipos de sociedades y etapas, las formas culturales y luego este, en, en lo siguiente tenemos los tipos de procesos que tenemos. Por ejemplo, tipos de escuela, modelos de integración cultural, definición sociológica de escuela, tipos de educación según las integraciones culturales. Para eso tenemos que leer únicamente el material, esto que tenemos acá. Y hay varios cuadros en ello. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto el primer cuadro, que es este, y tenemos acá los tipos de sociedades y etapas. Está la sociedad posfigurativa y acá dice ancianos, quiere decir que estos son los que gobernaban esta sociedad. Sociedad configurativa es los técnicos y la sociedad prefigurativa son los jóvenes, es la sociedad actual. ¿Cuáles son las formas culturales? Recuerden, las formas culturales toman esto que está acá. Esto es universal o monocultural. Quiere decir que toda nuestra sociedad y toma una cultura y una educación, porque la cultura es todo, pero la educación es parte de la cultura. Entonces, toda la cultura y toda la sociedad toma en la forma monocultural denominada también universal. O sea, hay una cultura universal y hay culturas individuales en que lo monocultural no lo admitía, ¿sí? Esto es algo histórico también. Lo multicultural, por ejemplo, lo monocultural fue en la Revolución Francesa, por decirlo corto y rápido. Lo multicultural, aquí lo que predominan son culturas múltiples y diferentes. Todas se miran y se respetan, pero no se mezclan, solamente de vez en cuando se respetan, sí, se reconocen, ¿verdad? Acá están, por ejemplo, los chinos, acá están los indígenas, los pobres, los ricos, etcétera. Así, ¿vieron? Y no reconocen una cultura universal única. Esto, por ejemplo, se aplicó desde los hippies en Estados Unidos. El prototipo de país que utiliza este es Estados Unidos. Y lo intercultural es una etapa que viene después de los hippies, por decirlo ahí, en 1970, por ejemplo, en donde hay una sociedad que tiene una cultura permanente, universal o hegemónica. Y hay culturas distintas que se pueden mezclar un poco sin perder su identidad, sin perder todas las identidades, tanto lo monocultural que hay o que pervive en una sociedad y lo intercultural que son diferentes culturas. De esta manera, lo intercultural un ejemplo es Paraguay, ¿sí? Y es actual. Esto sucede en muchos países. Hay una cultura hegemónica paraguaya que tiene valores y tradiciones que no se pierden, incluso en los jóvenes. Y hay culturas de los jóvenes sobre todo y de otras nacionalidades o otros tipos de culturas y modas que vienen actualmente que perviven, por ejemplo, en la cultura y en la sociedad, en la educación, perdón, que tiene también algunos puntos que se juntan, pero no pierden su propia identidad. Por ejemplo, acá puede estar
las feministas, acá los chinos, acá los menonitas, acá, pues, por ejemplo, pueden estar las mujeres, acá pueden estar, por ejemplo, jóvenes, ancianos, etcétera. Todos conviven y todos tenemos una cultura única que nos hace ser paraguayos. Bueno, como decimos las formas culturales, acá podemos ver el resumen, una sola cultura básica, la occidental. Busca la unidad y la igualdad, ¿sí? Esto era una universal. Acá es una mera coexistencia entre diversos elementos. Busca la diversidad, la diferencia. Esto, lo multicultural. Y lo intercultural es un sistema cultural derivado de diversas culturas coexistentes, pero interrelacionadas. Acá hay diversas culturas, pero no interrelacionadas. Busca el diálogo y cooperación entre todos. Es decir, es esta figura. Acá había y se reconocía por fin lo que acá nunca se reconoció, pero estos dos son contrarios y esto los junta. Esta es en la etapa actual. Tipos de escuelas según un parangón culinario. Es decir, esto mismo, a ver, con un parangón quiere decir una comparación con alguna comida universal que conozcamos. Por ejemplo, este es una escuela, porque esto habla de escuela, tipos de escuelas según una comparación con alguna comida común. Por ejemplo, esta sería la escuela tipo puré. Esto que está acá, puré de papa. ¿Por qué un solo ingrediente? El puré. Se pone quizás la sal, un poco de leche, qué sé yo, pero solamente un ingrediente, que es el puré. Si esto se corresponde con la cultura y la educación que se llamaba universal o mundo cultural. El tipo caldo de verdura, hay varios ingredientes dispersos, pero no se mezclan. Es decir, es este tipo. Por ejemplo, supongamos un caldo de verduras con arvejas, por ejemplo. Y aquí salta la arvejita, y se ve la cebollita, en fin, todo en el caldo, pero no se juntan, no se mezclan, no se hacen un maipú acá, ¿sí? Están allí, vos lo reconocés y cuando comés sabés que está masticando, se distingue el sabor de la arvejita, de la cebollita, de la zanahoria, etc. Muy bien, la otra, ¿con qué podemos compararlo? Si acá era tipo caldo de verduras, era con la cultura y la educación multicultural, acá es tipo fondue. Vamos a llamarlo en guaraní tipo maipú, todo mezclado. Es un plato único derivado de la selección de los mejores ingredientes que se mezclan y esto es correspondiente a la cultura y a la educación intercultural. Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? Perdón. Es el plato único que se mezclan los ingredientes. Vale decir, a diferencia de esto que está acá, que se reconocen, por fin hay gente diferente, hay cosas diferentes, pero acá esas cosas diferentes con ese sistema único se reconocen y se mezclan. Es como un maipú, pero no obstante, se puede sentir las diferencias entre las individualidades que pueden crecer o decrecer, pero incluso la cultura universal única puede crecer o decrecer, pero no pierden esa identidad que tienen acá. El indígena sigue siendo indígena. Los jóvenes, por su parte, tienen una cultura de los jóvenes, ¿verdad? Pero hay una cultura universal que lo usamos todos. Por ejemplo, si decimos malas palabras, utilizamos lo del guaraní. Si vamos a la cancha, también utilizamos una mezcla de interjecciones que todos compartimos acá. Muchos son latinoamericanos, esas interjecciones, y muchos es solo paraguaya, ¿sí?
es decir, que gritamos una fuerte grosería allí, entonces es completamente paraguayo y todos lo conocemos, ¿verdad? Pero no obstante, si voy a comunicar y dar mis tareas, siempre lo voy a hacer amablemente y pero cuando estoy quizá con mis amigos voy a usar, pero no en toda la sociedad. Por ejemplo, acá en el trabajo, quizá voy a compartir si hablo con mis grupos, pero en, en toda la sociedad los respetamos así, ¿sí? Es decir, no usamos eso si no usamos otro tipo de expresiones más respetuosas, más comunes, más oficiales que se usan acá. Muy bien, otro cuadro es este de las antinomias, pero este se usó solamente cuando hubo justamente la diferencia entre esto y esto. Perdón, entre esto que está acá y esto. Entonces hubo digamos, ¿por qué vamos a hacer tantas diferencias si un atomito puede ser onda y partícula al mismo tiempo? ¿Por qué va a haber esta diferencia? Porque la diferencia hubo entre lo multicultural y lo monocultural. ¿Por qué no nos juntamos los dos? Esto fue en los años 70. Muy bien, entonces allí justamente, ¿para qué va a haber modernidad con posmodernidad, unidad con diversidad, conservador y progresista, universalismo versus relativismo, valores universales versus valores individuales, derecha versus izquierda, conductismo, constructivismo, evaluación de producto versus evaluación de procesos, etcétera, socialización, individualización? ¿Por qué si en realidad, y pensándolo bien, todo se mezclan? Ahora, digamos, la China comunista no hay más capitalista, que es su contrario, que la China actualmente que está invadiéndolo todo. Por ejemplo, para darle un ejemplo. Muy bien. Y acá tenemos un cuadro correspondiente entre paradigmas, procesos históricos y formas culturales. Acá tenemos los paradigmas de la simplicidad y de la complejidad. La simplicidad simplemente consideraba dos etapas, procesos históricos culturales contrarios. Tanto esta línea como esta línea nacieron contrarios porque no conocían el paradigma de la complejidad que vimos en los videos de los átomos. Muy bien, entonces esto que está acá dijeron, los dos son válidos y lo juntaron acá en esta parte. Entonces, la diferencia es simplicidad y complejidad. Los procesos históricos culturales que ocurrieron durante estos paradigmas son la modernidad, es más o menos de la época de la Revolución Francesa hasta 1960, más o menos, 65. Esta es una etapa móvil, ¿verdad? La posmodernidad viene en los años 70, 60, 70, más o menos, hasta ahí, hasta los 70, es la posmodernidad, ¿sí? Y la modernidad tardía, que es la época actual, entonces en los 70 u 80 empieza hasta la actualidad, ¿sí? La forma cultural esta es su forma cultural en forma de dibujo y su nombre con, digamos, escrito sería monoculturalidad o universalidad, su forma cultural. De esto es multiculturalidad. Múltiple es lo que más se ve, ¿sí? Acá se ve uno solo, acá se ven estas arvejitas. Y lo intercultural, este es su dibujo porque se juntan. Y las teorías educativas que corresponden tanto a la simplicidad o la complejidad como a estos procesos históricos como modernidad, posmodernidad y modernidad tardía son: el conductismo es una teoría educativa. La siguiente, la posmodernidad, que se corresponde con la multiculturalidad, y este dibujo se llama constructivismo. Ya saben, el alumno construye su propio aprendizaje. El conductismo, el alumno era pasivo, pero el docente también. Aquí predominaba el contenido que teníamos que dar. Eso era sí o sí que había que dar. En cambio, en la complejidad, este proceso histórico-cultural se denomina modernidad tardía, ¿sí?
o actual, ¿verdad? Y la forma cultural en un dibujo es esto, y como nombre se denomina interculturalidad, ¿sí? Este no es contrario a ninguno, toda esta línea no es contrario a ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque los junta así. Entonces nacen en educación lo que son las teorías comunicativas. Si el conductismo y el constructivismo son contrarios, acá se juntan y decir, ¿por qué no usar los dos? El conductismo tiene algunas cosas positivas, el constructivismo también, y por su parte, esta teoría no solo la junta, sino que junta lo mejor de esto y pone de su propia cosecha algo más para dar las clases. Muy bien, vamos a ver otro dibujo acá. Los dibujos siguientes son también para poder ver estas formas culturales de una manera más específica. Aquí tenemos las formas culturales, así como se presentan en dibujo, y acá tenemos sus nombres: universalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Muy bien, pero ¿esto dónde sucede? En la sociedad y la cultura. El siguiente cuadro es lo mismo, ¿sí? De universalidad y su dibujo, multiculturalidad y su dibujo, y la interculturalidad y su dibujo, pero sucede en la educación y en la escuela, ¿sí? Y finalmente, este mismo dibujo donde se repiten estos dibujos que corresponden a los periodos de la universalidad, multiculturalidad e interculturalidad suceden en el aula. Sí, ¿qué pasa esto en el aula? Entonces vamos desde la sociedad y la cultura hasta el aula y vamos a leer cuál es la forma cultural en la sociedad y la cultura. De la universalidad se denomina monocultural. Acá en la multiculturalidad se denomina multicultural. En la interculturalidad, la forma cultural es simplemente intercultural. Muy bien. Entonces, esto, como vemos, tiene que corresponderse en forma lineal horizontal. Y este tiene que corresponderse, recuerden bien, cada cuadrito tiene que corresponderse con los colores. Vale decir, hay un color en la línea y hay el mismo color en las filas. Entonces, esta palabra, por ejemplo, posmodernidad, tiene que corresponderse con el proceso histórico-cultural y con este otro cuadro que es del paradigma de la simplicidad. Lo mismo que vamos a ver un poco esta palabra, interculturalidad. ¿Con qué tiene que corresponderse? Con la línea y las filas. Interculturalidad en línea es forma cultural. Interculturalidad y sus líneas son estas. Estos son correspondientes. Y sus paradigmas, ¿cuál es complejidad? Y sí, interculturalidad corresponde a la complejidad, corresponde a una forma cultural denominada de esta forma. De esa manera, también acá en el cuadro de la sociedad y las formas culturales, tenemos las formas culturales se corresponden en forma lineal con estos dibujos. Se corresponden en forma vertical y en forma horizontal, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los modelos de integración? Esto se denomina universalismo cultural, ¿sí? Se denominaba, entonces se descubrió allí que corresponde a la universalidad y se corresponde con un modelo de integración. ¿Cuál fue de esta época de lo intercultural? Entonces tenemos el modelo de integración, se llama relativismo cultural. Individualismo también, que se corresponde con el modelo de integración de la multiculturalidad. Y acá, ¿cómo se denomina? Universalismo intercultural, que era de la universalidad
o modernidad tardía. Universalidad tardía o modernidad tardía, lo mismo en la intercultural. Muy bien, ¿cuál era el lema de cada uno de estos que está acá arriba? ¿Cuál era su lema? En la universalidad su lema es todos somos iguales. Y ahí nació nuestro himno nacional, unión e igualdad, etc. En la diversidad, cuyo prototipo es Estados Unidos, ¿cuál es su lema? Todos somos diferentes. Y todos los jóvenes empezaron con, con ese tipo de cultura. Y en la época actual de la interculturalidad, ¿cuál es su lema? Todos somos iguales y diferentes al mismo tiempo. Iguales desde un punto de vista. Por ejemplo, todos somos paraguayos y diferentes porque cada uno tiene su personalidad y sus gustos diferentes, pero todos somos amigos y colegas, etc. Bueno, esta es la interculturalidad. Bueno, ya vimos lemas. ¿Qué decían de de la unidad y de la diversidad? Bueno, por cada época. En la unidad que decía, exaltaba la unidad. Unión e igualdad, sí, la unidad. ¿Y qué decía esto de la diversidad? No la reconoce. ¿Vieron? Estos están en línea de punto. No la reconoce. Muy bien, vamos a ver ahora de la multiculturalidad. ¿Qué decían en la sociedad y en la cultura sobre la diversidad? Bueno, esto, digamos, sobre la unidad no la reconoce. ¿Vieron? La unidad corresponde a esta línea de punto. Es lo más grande la unidad. ¿Y qué decía sobre la diversidad? Como en Estados Unidos, la exalta. ¡Bravo! ¡Viva la diferencia! Eran estos, ¿sí? Época de los hippies, por ejemplo, la exalta. ¿Y qué decía en la interculturalidad, en la época actual, sobre la unidad? La incluye, es decir, está bien la unidad, ¿sí? ¿Y qué decía en esta época intercultural sobre la diversidad? La incluye también, todos somos inclusivos ahora, ¿verdad? Entonces, no, los dos la incluye. No es que exalta uno por encima del otro, sino cada uno tiene su importancia. La integración. Acá. ¿Cómo se hizo la integración? Vamos a ver que acá se buscaba la homogenización de la cultural y asimilación por aculturación de la diversidad. Vale decir, todos somos iguales, unión e igualdad en esta época, ¿verdad? Pero si venía un chinito, le hacíamos aprender a la fuerza nuestro idioma, nuestras cosas y hablábamos entre amigos también sin reconocer esta diferencia. Eso se llama asimilación por aculturación de la diversidad. En la época de la multiculturalidad, es decir, en esta forma cultural, ¿qué pasaba con la integración? La integración era individualizada, vale decir, aquí los chinitos con su escuela, aquí las mujeres con su escuela, aquí qué sé yo, los paracaidistas con su escuela, acá los de bellas artes con su escuela, etcétera, ¿verdad? Y no reconocían una cultura universal, ¿sí? La integración era individualizada, incluso en las escuelas. ¿Y qué pasó acá? La integración era real de todo sin discriminación. Vale decir, todo eso ahora se daban en la escuela y también hay una cultura hegemónica que es la que más grande hay acá, ¿verdad? Bueno, el mayor ejemplo que podemos dar es en todas las escuelas los niños tienen grupos, etcétera, todo lo que ustedes quieran, pero todos tenemos que en todo el 90% del Paraguay se habla español y guaraní y el yopara, digamos. Bueno, esta es el más grande ejemplo que podemos ver. Podemos ver en facultad y colegio inclusive que muchos chicos siguen tomando tereré, incluso en grupo amigo o no, pero hay una cultura hegemónica que es más amplia, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces escuelas sociológicas a las que pertenecen. Bueno, esto se llamó en la época de lo universal
sociología del sistema social. Hay un sistema social grande que es el que impone un orden. Muy bien. A esta época multicultural, que es esto, se llama sociología de la acción social. Por eso que en épocas del presidente Lugo, por ejemplo, se crearon varios ministerios como la Secretaría de Acción Social, etcétera, que se preocupaba por las minorías. Pero este tipo de multiculturalidad, como en Estados Unidos se reconoce solamente las minorías en forma individual, no es para todos. En cambio, en esta parte, de esta época o forma cultural, hay una sociología de la acción comunicativa, ¿vale? Es decir, se reconoce a las diversidades que hay en el país con lo universal, lo hegemónico que hay en todo el país. Se mezclan un poquito, pero sin perder sus diferencias individuales. Muy bien, vamos a ver ahora qué sucede. Acá dice en la educación y en la escuela. Si este es en la sociedad y la cultura, este es en la educación y en la escuela. En la época de la universalidad, ¿qué pasaba? El tipo de educación era educación de la modernidad. En la época multicultural es educación multicultural. Y acá en la época de la interculturalidad se denominó educación intercultural. Así de simple. Tomaba el mismo nombre de que la forma cultural y la época cultural. La escuela sociológica, entonces empezaron, por ejemplo, la escuela como institución en esta época, en la modernidad y durante la época de la universalidad, la cultura de la universalidad. Entonces vemos que esta eh, nació la escuela como institución y se llama escuela moderna porque esa fue su época, escuela de la modernidad. Nació la escuela como institución, ¿verdad? Primera vez habían escuelas oficiales, ¿verdad? Desde la Revolución Francesa hasta el 65 más o menos sucedió esto. Escuela sociológica para la multiculturalidad durante esta época y esta forma cultural. Entonces, se le denominó así. Los sociólogos fueron muy creativos y le llamaron escuela tipo caldo de verduras, simplemente así, ¿verdad? Y durante esta época actual de la interculturalidad, un ejemplo con algo para hacerlo más didáctico, los sociólogos le llamaron escuela tipo fondue. Para nosotros sería Maipú. Se mezclan, ¿sí? Se mezclan, pero sin perder también ciertas individualidades. Muy bien. ¿Cuáles son las derivaciones? ¿Qué es para lo que querían esta escuela en el orden sociológico? Era una homogenización escolar, aculturación de la diversidad y hubo más discriminación en el sentido de que todos usábamos el mismo uniforme. Se tenía que hablar solo en castellano, por ejemplo. Aquel niñito que hablaba en guaraní se le discriminaba. Si no podía tener un uniforme, había cierta discriminación. El guardapolvo, si no tenía guardapolvo, chau de la escuela. Ahora es prohibido eso, ¿verdad? Esta discriminación. Luego vino la época cultural de la multiculturalidad y de la forma cultural de la multiculturalidad. ¿Qué pasaba en la escuela? Era el individualismo, escuela a la carta que exalta la diferencia. Vale decir, este fue un ejemplo de Estados Unidos. Por ejemplo, si querías ser un artista, te iba a la escuela de artistas. Acá, desde el preescolar hasta la universidad, salías como artista, pero no tenías una cultura universal. A veces ni sabías que acá digamos, en Mississippi, la escuela era diferente y no sabía las costumbres de acá, digamos, Alaska, ¿sí? Que es parte de Estados Unidos también y de Hawái
ni de Florida, no conocías nada de eso. No tenías una cultura hegemónica predominante acá. Eso sucedió en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál fue el derivado de esta escuela de la interculturalidad? ¿Qué es lo que pasó? Que es la escuela actual, es enriquecimiento de lo universal, del ser paraguayo como esto, y el desarrollo también de la diversidad. Todos somos diferentes y todos respetamos lo que sabemos, ¿sí? Hay algo universal dentro de las escuelas como en los contenidos, pero en los contenidos pueden entrar las diversidades también sin perder de vista esto que está acá. ¿Y qué pasaba en el aula mismo? ¿Sí? Esto es en el aula, en cada grado o curso, digamos. ¿Cuál era el rol del alumno y del docente para empezar? El rol del alumno en esta época de la modernidad, el alumno era pasivo, ¿sí? Era pasivo acá el alumno. Acá el rol del docente, él era el dueño del saber, pero sin embargo era el Ministerio de Educación el que le decía qué enseñar y no salirse de eso. Él también en cierta manera, aunque fuera dueño de lo que enseñaba, no podía salirse de lo que le dictara el Ministerio de Educación. Muy bien, el rol del docente en la época de la multiculturalidad, acá entró el constructivismo, era solamente ser profesor guía. En un constructivismo muy fuerte, acá el docente lo que tenía que hacer es, incluso fue algo horrible para mí, no dar el contenido, una asignatura, sino dar solo lo que querían los alumnos, cada uno de estos alumnos, y lo que pedían eran diferentes. Por suerte eso que se corrigió, ¿verdad? Y se dio que los contenidos después con se corrigió. Vamos a ver, acá el profesor era solamente guía. Y acá el profesor, el rol del profesor, del docente, era un comunicador, parte de una mesa redonda dialogante con los alumnos. Es decir, voy a darle un ejemplo. Los contenidos se da un mínimo que te da el Ministerio de Educación, pero el grupo clase puede, digamos, sugerir contenidos que tengan que ver con su localidad y sus intereses. Por ejemplo, vamos a dar una asignatura de música y los alumnos son estos son los alumnos de, digamos, Villarrica. Entonces van a dar, por supuesto, más sobre la música de su localidad. Y acá está algo de Encarnación. Hay muchos artistas de Encarnación, así que van a dar acá la música de su localidad, aparte de dar la música que te pide el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el rol del docente acá es comunicador y el rol de los alumnos el alumno era pasivo, no tenía nada que decir. El alumno era el centro del aprendizaje. Y en es todo el grupo clase es el centro del aprendizaje. ¿Sí? Porque incluye a las dos que son, digamos, más importantes, que son seres humanos. Y en tercer lugar, el elemento didáctico importante era el contenido, pero eso estaba en tercer lugar. En cambio, acá el centro del aprendizaje fue el contenido. Acá el contenido casi no existía y acá el contenido se retoma su importancia, pero también no olvida las individualidades y localidades regionales donde está esa educación. La corriente ideológica de acá, de la universalidad en el aula, esto, por ejemplo, la universalidad era muy conductista. Estos eran constructivistas y estos utilizó el paradigma comunicativo que nació con las teorías comunicativas de Jürgen Habermas. ¿Cómo eran los contenidos en este aula? Ya saben ustedes que en el aula existe por lo menos 3 elementos didácticos, que son alumno, docente y contenido. ¿Cómo eran los contenidos acá en esta época de la universalidad? Eran iguales para todos.
El centro del aprendizaje era el contenido. No importaba si estos fueran viejos, eran jóvenes, si estaban en una escuela o en el colegio, te daba lo que te pedía el Ministerio de Educación. Ni más ni menos. ¿Sí? ¿Cómo eran los contenidos acá en la época multicultural y donde sus dueños, los Estados Unidos, fueron lo que más marcaron época, por decirlo así? Eran los contenidos eran según los intereses del docente. No había de los alumnos. No había un contenido universal sobre los Estados Unidos, por ejemplo. No, no conocían toda su historia, no conocían toda su realidad. Bueno, distintos según los intereses eran los contenidos. Estos que están acá, los contenidos, como eran en la época de la interculturalidad, que es la actual acá. Entonces, hay un contenido básico que te da el Ministerio de Educación, pero es mínimo. Pero hay un contenido de adecuación curricular que se puede dar según los intereses, según la región en que está el alumno, incluso puede ser lo que se denomina interdisciplinario, ¿sí? O sea, se pueden juntar varios profesores y hacer un mismo contenido sobre algo, ¿verdad? Pero digamos, lo que sí o sí debemos hacer es lo que manda el Ministerio de Educación, pero nunca olvidar entonces las particularidades regionales y de los alumnos. Entonces, los contenidos básicos fundamentales junto con la adecuación curricular de contenidos inclusivos para todos. Muy bien, el aprendizaje acá como era, era conductista, vale decir, en la universalidad el aprendizaje del alumno era conductista, es decir, pasivo. Tenía que sí o sí aprender esto y nada más. Y decir en los exámenes esto que dimos en la clase y nada más. Según el aprendizaje durante la multiculturalidad, como fue conductista, acá fue el constructivismo como el aprendizaje significativo, por ejemplo. El aprendizaje donde el alumno aprende construye su propio aprendizaje según lo que él entienda de la cosa. El profesor está para corregir nomás eso un poco, ¿verdad? Y poco se daba un contenido, digamos, más hegemónico, que todos tengamos, ¿verdad? Interesaba esto. Esto casi no hubo en el Paraguay. Ahora, ¿cómo es el contenido en la interculturalidad? Esta etapa y forma cultural de la interculturalidad. El contenido, acá hay unos contenidos básicos fundamentales que da el Ministerio de Educación junto con una adecuación curricular de contenido inclusive para todos. Vale decir, podía proponer acá otro contenido relativo a esto que es universal, entonces lo pueden proponer los docentes y los propios alumnos acá, según sus intereses y su localidad, por ejemplo. Bueno, la metodología, acá la metodología en la clase era únicamente la clase magistral. ¿Qué quiere decir? Que el profesor se ponía en el frente, daba su clase y se retiraba. ¿Sí? El alumno tenía que completar las tareas y eso es todo. Acá es un aprendizaje significativo. Él respondía a lo que quería. Acá él se preguntaba más bien opiniones y esas cosas. Y bueno, su opinión es buena y listo, chao. Era ¿sí? Nosotros casi tuvimos muy poco, pero sí intentamos también esto. Pero acá el contenido es más dialógico. Es decir, hay cosas que sí o sí tienen que responderse tal cual es el verdadero conocimiento, ¿verdad? O sea, no, una planta no es un animal, es una planta. Así tiene que responder bien, ¿vale? Decir el chequeo bien. Y otro es la opinión también del alumno que se pide. Por ejemplo, las plantas son buenas o sí o no. Pone el alumno, por ejemplo, o no puedo porque estoy en un departamento o chiquito o algo así, ¿verdad? Bueno, eso era importante también lo que decía el alumno.
El aprendizaje entonces es dialógico. Entonces todos aprendemos en una clase grande y en una casa grande y para el Paraguay son importantes las plantas y los vegetales. Pero también sabemos que existen departamentos, entonces allí no es posible las plantas o no tenemos tiempo para cuidar. Y otros dicen, por ejemplo, sí, yo puedo tener, qué sé yo, esos brotes de soja o lo que sea y puedo comer también en mi casa. Y se aprende entre todos juntos sin decir que este es mejor que este o que este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá lo que se da es un taller de investigación. Eh, Ese taller puede tener varias técnicas, muchas técnicas que solamente la clase magistral o los proyectos, porque su método didáctico, esto que está acá, la metodología de proyecto, era proyecto. Y es un hambre, se puede hacer una tarea en la clase y eso es todo. ¿Sí? Si llevar a la casa nadie se tiene bastante más tiempo. Bueno, espero que con esta puedan entender cómo se leen los cuadros de esta unidad. Bueno, stop.